Estamos siempre en la Semana Santa, pero antes hacemos una breve oración con el Salmo que dice, el estribillo, firme es su misericordia con nosotros. A ver, vamos todos. Firme es su Firme es misericordia su con nosotros. misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Firme es su misericordia Misericordia con con nosotros. nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sale el salmo que había anunciado. Bien, estamos todavía en la Semana Santa. Hemos dicho que la Semana Santa es el ejemplo más claro y más fuerte del paradigma antiguo y también el ejemplo del paradigma nuevo. O sea, antes, la Semana Santa, todo el mundo hacía referencia a ello con una manera de ver, con un patrón de lectura. Son que Dios había preparado todo, había previsto todo, había organizado la Semana Santa. Cada quien de los actores de la Semana Santa tenía su lugar. En fin, una visión, un patrón, un paradigma, como de quien está viendo algo ya preparado, ya organizado. Esto se miraba y eso era Dios que había preparado todo. Hoy es otro paradigma. La Semana Santa es una acción prolongada, por cierto, por una semana, hechas por personas completamente libres. Entonces, todos los actores que están en la Semana Santa son todas personas libres, nada de organizado. Nada de organizado. Actuaban para alcanzar la meta que querían alcanzar. Los fariseos alcanzar, agarrar a Jesús y crucificarlo. Y naturalmente los apóstoles que reaccionan con defensa, la madre de Jesús sufriendo y así. Todos los demás también libres en lo bueno. Los fariseos libres haciendo lo malo. Vean la gran diferencia entre los dos patrones con que leemos la Semana Santa. Imagínense. Ahora, una de las cosas más fuertes de la Semana Santa, del antiguo paradigma, era que estaba organizada por Dios. O sea, todo ese sufrimiento, todos esos delitos
todo ese sufrimiento, sobre todo de parte de Jesús, todo eso era querido por Jesús. ¿Y por qué? Se daba la explicación. Porque Jesús estaba pagando a Dios Padre por todos nuestros pecados. Eso, entonces la fuente de ese paradigma es que Dios quiere ser pagado por nuestros pecados. Quería ser pagado por nuestros pecados. Y como el ser humano no podía, Dios se encarnó para pagar por la humanidad. Ciertamente, de parte de Dios, siempre amor, pero la manera, la motivación, la explicación no corresponde en absoluto. Primero, que el Padre no quiere ser pagado por nada. Él da todo gratis, perdona todo, como hace una mamá con su niño. Perdona todo, entonces no quiere ser pagado. No hay nada que pagar. De manera que no había motivo para organizar la Semana Santa, porque no había la necesidad de pagar. Dios no quiere ser pagado. Esto es el nuevo paradigma, la nueva explicación de esa realidad, el nuevo patrón, como leemos la Semana Santa. La otra cosa, acabamos de decir, el viejo paradigma, todos los actores estaban ya planificados para hacer lo que tenían que hacer. Y por lo tanto, nada de libertad. Los malos hacían lo que tenían que hacer y los buenos tenían lo que tenían que hacer. Y el nuevo paradigma que estamos presentando esta noche dice que no. Dios no quiere ser pagado, por lo tanto no hay nada que pagar. Y lo que sucedió fue lo que sucede siempre en la vida humana. Hay malvados y hay buena gente. Hay gente prepotente y hay gente pobre, débiles, inocentes. Los fariseos eran la parte prepotente, con poder, y Jesús, con todos los demás, eran los débiles, los pobres, los que defendían los pobres, y les caen encima los malvados, que eran los fariseos. Esto es lo que pasa en la vida de todos los días, de todos los pueblos, de todas las épocas. Entonces no hay que ir buscando cosas inventadas. No, era lo que sucedía entre lo normal. Pero claro, los buenos estaban actuando en sintonía con la voluntad de Dios. Y los malos estaban actuando contrariamente a la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios cuál es? La voluntad de Dios siempre y para todos, todas las épocas, desde la creación. La voluntad de Dios es que nosotros amemos y quedemos fieles al amor hasta el final. Esta es la voluntad de Dios. Está en el Concilio Vaticano II. Sí, está en algún lugar. Sí. Y está en el Catecismo de la Iglesia Católica al número 541. El fin de este amar
y de quedar fiel al amor, el fin es llegar a ser partícipes de la divina naturaleza, vivir con Dios que es amor. Jesús hizo eso. Todos los buenos de la Semana Santa hicieron eso. Y los malos, los fariseos y los demás, fueron contra esa voluntad de Dios. Entonces vean que el patrón de lectura de la Semana Santa es muy diferente. Bien, tal vez seguimos con la lección 10. Carlos, que nos ayuda, él es el buen samaritano. Yo soy el herido junto al camino, que necesito ser ayudado. El poder de Dios ante este mundo. El poder de Dios en este mundo. ¿Cuál es el poder de Dios en este mundo? Antiguo paradigma, viejo paradigma, o sea, viejo patrón, vieja manera de leer las cosas. ¿Cuál era la vieja manera de leer el poder de Dios? Aquí está. Que Dios lo puede todo y siempre, cuando y como quiere. Esto era nuestra interpretación de hasta hace 80 años. Pero sigue todavía mucha gente, el 90% de la gente todavía lee el poder de Dios así. Pero el Espíritu Santo sugiere un nuevo paradigma, un nuevo patrón, una nueva forma de ver el poder de Dios. ¿Y cuál es? Nuestra libertad está sumisa a la voluntad de Dios y Dios la puede suspender. Esto hace parte del antiguo paradigma. Sigamos. Y eso está resumido en el credo. Cuando nosotros decimos el credo, ¿qué decimos? Creo en Dios todopoderoso. Ese es el antiguo paradigma, el antiguo patrón, la antigua forma de leer el poder de Dios, que Dios lo puede todo. En este mundo también. Ahora, ¿qué pasó? Hay un punto de referencia muy bueno, muy fuerte, para decirnos que lo que estamos diciendo no son cuentecitos. Es una realidad. Personalmente estoy muy convencido, pero yo les dije al inicio que no voy a decir nada de esas cosas muy nuevas y muy importantes, sino encuentro personas de calidad, mucho más alta que la mía. Ahora, ¿cuál es el nuevo paradigma? El nuevo paradigma es que Dios en este mundo no es todopoderoso. El antiguo paradigma era que era todopoderoso, lo podía todo, cuando, cómo, siempre. El nuevo paradigma es Dios en este mundo no es todopoderoso. ¿Y quién lo dijo? Vamos a ver. Esto todavía es parte del anterior. ¿Saltamos de una vez? Sí. Dios en este mundo no lo puede todo.
El cambio es solo el no. Solo el no. Pero cambia como del día a la noche. Es una cosa que Dios pueda hacer lo que quiere. Otra cosa es que Dios no pueda hacer lo que quiere. Benedicto XVI, el 30 de enero de 2013. 3 meses después, renuncia al papado. Benedicto XVI. ¿Qué digo, Benedicto XVI? En una audiencia pública de los miércoles. ¿Qué digo? Digo lo siguiente. Desde el momento que Dios nos ha dado la libertad con la posibilidad de oponernos eficazmente a la suya, entonces Él se ha limitado en su poder, en su libertad. Él quiere una cosa, pero si se encuentra frente a Él nuestra libertad, que quiere lo contrario, Él no puede seguir. Respeta nuestra libertad. Él nos la ha dado y la respeta porque es cosa muy importante, muy seria. No somos juguetes, no somos robots que nos da la libertad y luego cuando a Él no le parece, nos cambia y se hace lo que dice Él y no lo que nosotros queremos. Y la libertad entonces, ¿para qué nos la dio? Hemos dicho siempre que libertad verdadera es decirle sí a Dios, pero incluye también esta facultad que nos da, incluye también la posibilidad de decirle no. Y Jesús y Dios respeta esta posibilidad. Entonces la libertad incluye decirle sí a Dios y es la verdadera libertad, pero incluye también decirle no y es una posibilidad equivocada, pero una posibilidad que hay que tomar en serio. Según el contenido de la oración, ¿por qué Dios no puede complacernos? Nosotros le pedimos cosas, pedimos el trabajo, pedimos que no venga esa enfermedad, pedimos la curación de esa enfermedad, pedimos que la mamá no muera. ¿Y qué sucede? Según el contenido de la oración, puede haber muchas personas o bien individuos que se oponen eficazmente a lo que uno está pidiendo. Eso. Yo estoy trabajando, el dador de trabajo se le ha acercado una persona que a él le cae más simpática o otros vicios y le quiere el trabajo que tengo yo. Yo oigo algo y digo, Señor, que no sea eso, porque yo necesito trabajo. Mi familia necesita trabajo. Por favor, Señor, haz que no me quiten el trabajo. Sin embargo, ese dador de trabajo quiere quitar el trabajo a mí para dárselo a la otra persona. Dios no puede hacer nada. Respeta esa libertad. Mal usada, por cierto, pero es la libertad. Terrible. Dios no lo puede todo.
desde el momento que nos ha dado la libertad a nosotros, se ha limitado en la suya. Esta es una frase muy clara de Benedicto XVI. Eso, vamos adelante. Hay voluntades egoístas que se oponen a la oración de uno y a la misma voluntad de Dios. Esto lo experimentamos todos los días. ¿Por qué tantas desgracias? Porque muchos no observan las señales de tránsito, las leyes que fueron hechas para guardar los derechos. Muchos no quieren respetar aquello. Y hay gente maltratada, esclavizada. Entonces, Dios llora con nosotros porque no puede complacernos. Podríamos decir que Jesús, que le pidió al Padre que pasara ese cáliz, o sea, que no le tocara beber ese cáliz amargo, apartar la pasión. Jesús se lo pidió, el Hijo. El Padre, con esta nueva visión, le habrá respondido: Hijo, como quisiera que esta gente no llegara a ese grado de maldad, como quisiera, pero quiere llegar. No puedo hacer nada. Antes, con el viejo paradigma, nosotros creíamos que Dios respondía: no, tienes que morir, porque tú tienes que pagar por los pecados del mundo. Yo quiero ser pagado. Por lo tanto, adelante. Antes nosotros pensábamos que la cosa funcionaba así, que el Padre así respondiera. Era una barbaridad. Hoy el Espíritu Santo está sugiriendo otro patrón de lectura de la Semana Santa. A veces son los mismos familiares que se oponen. El papá borracho llega a la casa, ha gastado todo el dinero, llega a la casa, bota el aparato de televisor y los niños corren, van con la abuela porque tiene miedo. Cuánto desastre, cuántos sufrimientos. Y claro, la esposa llora y pide a Dios, pero el borracho tiene su libertad y hace lo que quiere. Dios quisiera. Esto hace temblar, pero así es. Luego veremos que es mucho mejor, sin embargo, que lo supiéramos y que las cosas sean así. A veces son los políticos que se oponen con leyes malas, los abogados, los jueces, que no hacen observar a las leyes.
y la gente llora y se recomienda a Dios. Pero Dios no puede hacer nada. Dentro del pacto de corruptos, quitan o no favorecen los derechos de las personas. A veces son nuestros antepasados, los cuales han perturbado nuestro ADN. Y tantas otras personas que no imaginamos siquiera. Nuestros antepasados. Esto es impresionante. El pecado original que ha corrompido algún antepasado particularmente malo, ha llegado a corromper el ADN. Y ahora esa falla en el ADN hace nacer un niño enfermo. Imagínense cuánta maldad en el mundo ante la cual Dios no puede hacer nada en este mundo. Eso sí, al final, cuando termina este mundo, cuando uno muere, entonces sí, de allí en adelante, Dios es el que manda todo. Y los malvados ya no podrán, no podremos, a veces somos nosotros mismos. El penúltimo renglón del Apocalipsis. Ya no habrá grito desde hoy en adelante, cuando termina este mundo. Ya no habrá gritos, ya no habrá llanto, porque este tipo de mundo que provocaba, que causaba gritos y llanto, ya no existe más. Y eso, el fin del mundo para cada uno de nosotros cuando morimos. Allí se termina la prepotencia de los prepotentes. Allí Dios tiene camino libre por todo su amor. Hacemos más, nos debe hacernos más responsables en nuestras pasiones y decisiones. Esta realidad es muy rica, hay que pensarla bien, hay que profundizar, porque eso nos dice que a veces somos nosotros que hacemos llorar a la gente, a los demás, y nos oponemos a Dios. Y Jesús nos mira y nos dice, estás haciendo mal. Estás haciendo daño. Mira los niños que lloran. Estás haciendo daño. Y yo no puedo hacer nada. Mira. Entonces, una de las consecuencias de esta reflexión es hacernos más responsables de nuestra libertad. Tenemos que usar bien la libertad, porque si no, somos nosotros los que nos oponemos a Dios y hacemos daño a la gente. Y luego hay otras consecuencias. Tenemos que organizarnos para detener a los prepotentes, a los que actúan mal, a los que no observan las leyes, a los que quieren hacer daño. Todos estamos responsables, somos responsables para organizarnos con las leyes, con el voto,
en las elecciones y de tantas otras maneras para detener con las leyes mismas. Si son las leyes mal hechas, luchar para que se hagan leyes justas. Y esto es toda la organización social de la sociedad en la cual estamos nosotros. Somos responsables y nosotros el día de las elecciones decimos, no tengo ganas, no tengo ganas, quiero ir más bien a emborracharme. Grave responsabilidad, porque tú no vas a colaborar para que esta sociedad sea algo mejor. Mire qué cosas graves. Y entonces, nosotros somos responsables de decirle a Dios, sí, yo sé que tú quisieras hacerle caso a esa persona buena, pero a mí me gusta más hacer lo otro. Por lo tanto, voy por mi cuenta. Eso sucede todas las veces que hacemos el pecado. Otra consecuencia, otra reflexión importante sobre lo que estamos tratando. Imagínense, todo pecado se le opone a Dios y no permite que Dios corrija. Este conocimiento de que podemos impedir que Dios responda a una oración nos debe hacernos más responsables en nuestras pasiones y decisiones para no hacer sufrir y atrasar que avance el reino de Dios. Otra reflexión, imagínense cuántas consecuencias vienen del principio del antiguo paradigma. Por oponernos a la voluntad de Dios. Imagínense cuántas reflexiones. Aquí otra. Me la quitaste. Entonces nosotros tenemos que colaborar en la sociedad para ir sanando el mundo poco a poco. Estamos construyendo el reino de Dios. Yo personalmente estoy seguro, por fe y por convicción también lógica humana, que el reino de Dios va a llegar. Es un reino de amor, justicia, paz, verdad y vida. Va a llegar y se está construyendo, porque nosotros vemos el mal que hay, pero en el mundo hay mucho más el bien que hay. Mucho más el bien. Todo el amor de los papás, de las mamás. Somos 8.000 millones. Son muchos más los papás, las mamás, que viven y mueren por amor. Es mucho más el amor. Por lo tanto, se va adelante en la construcción del reino de Dios. Eso lentamente, pero con seguridad. Y lentamente, ¿por qué? Por todos estas libertades mal usadas, de la cual hemos estado hablando hasta ahora. Entonces, en las consecuencias tremendas del mal uso de la libertad está también esa. Atrasamos el reino de Dios. Y un atraso del reino de Dios de un día son miles de gente que mueren, que sufren. Nuestra libertad, pues, tiene un poder tremendo. En lo bueno, ciertamente,
pero también en lo malo. Un poder que se atreve a desafiar a Dios, lo cual prácticamente sucede todas las veces que causamos daño al prójimo, todas las veces que pecamos. Tal vez nos ayuda más a decir todas las veces que hacemos daño al prójimo, porque la palabra pecado ya no es de la vida normal, de la vida común. Hace parte de una vida de otro mundo. Entonces no hace mella. Para nosotros los cristianos un poco tal vez, pero hace más mella al ser humano sensible decirle todas las veces que tú usas mal tu libertad, tú estás haciendo daño a tantos niños, a tantas mujeres, a tantos enfermos, a tantas personas. Olvidamos que la libertad no es hacer lo que le viene en gana a uno. Naturalmente, eso hay que llamarlo de vez en cuando a la mente, a la memoria, que la verdadera libertad, la que se armoniza con Dios, es la que le dice sí a Dios. Sin embargo, esta libertad tiene posibilidades negativas como de la cual estamos hablando. Para entender entre la diferencia entre la libertad, que es un bien, y la posibilidad que tiene esta libertad, que puede ser un mal, pero es una posibilidad, no es la libertad. Les hago un ejemplo que debe de hacer entender. Un carro. Un carro, ¿qué es un carro? Un carro es esa cosa con la cual se choca. ¿Está bien la definición? ¿Les gusta? El carro no es eso. La sustancia del carro no es la de chocar. La sustancia del carro es transportarte con facilidad y comodidad al trabajo o a un descanso. Eso es el carro. Esa es la sustancia. Esa es la cosa. Ahora, sin embargo, el carro puede chocar. Esa es una posibilidad. Vean la diferencia entre la cosa y la posibilidad que puede tener esa cosa. La posibilidad no es la cosa, es una posibilidad. Así, la libertad. La libertad no es aquella con la cual uno se opone a Dios. No es esa la libertad. La libertad es decirle sí a Dios con propia iniciativa. Esa es la verdadera libertad. Ahora, sin embargo, esta libertad tiene la posibilidad de fallar, como el carro y el choque. Bueno, si han entendido bien esta comparación, bien, si no, paciencia. Yo no llego más. Bien, ¿por qué la importancia de enfocar este nuevo patrón, nuevo paradigma, como lo hemos llamado, nueva forma de ver estas cosas o de
poner en evidencia y decir que Dios en este mundo no lo puede todo. En la medida o desde el momento que Dios nos ha dado la libertad a nosotros, se han limitado en la suya. Esta es la frase de Benedicto XVI del 30 de enero de 2013. Muy bonita la frase. ¿Por qué la importancia de eso? Imagínense. Habrá otros motivos por los cuales Dios no puede complacernos en nuestras peticiones. Señor, haz que no tenga desgracia. Haz que esa enfermedad se termine rápido. Que no muera mi mamá. ¿Cuál es la importancia de decir que Dios, una forma que no conocíamos, una forma o una razón por la cual Dios no puede complacernos en la oración, es precisamente esa, que no conocíamos y posiblemente es la más común, ya que estamos en medio de tanta gente que se opone, que hace pecado, porque se opone por tantas razones. Entonces, ¿qué sucede? Si no conocemos, si no tomamos en serio este punto, sucede que nosotros sentimos un rencor sordo, o sea, interior, dentro. No lo decimos afuera, pero dentro sentimos un rencor. Y los jóvenes más todavía. Sentimos un rencor contra Dios porque no nos hace caso, pudiéndolo. Ahí está el punto. Él, ¿qué le cuesta a él hacer que mi mamá no muera? Tiene 40 años. El hijo que llora tiene 18 años. Y que reza. Y la mamá se muere. A ese muchacho le nace dentro un rencor sordo contra Dios. Nos dice más, pero ya no le tiene confianza, ya no entiende nada, ya se va, posiblemente. ¿Y cuánta gente, ustedes han oído, cuánta gente dice, Dios no existe? ¿Cómo no existe? El sol, la luna. Si Dios existiera, no morirían tantos niños. En Guatemala, 39% desnutridos, con una vida infeliz, y muchos de ellos mueren. Si Dios existiera, no sucedería eso. Se sobreentiende que Dios podría hacer que los niños en Guatemala no estuvieran desnutridos. Y tiene razón. Si Dios puede impedir eso, ¿y por qué existen esos niños? ¿Y qué corazón tiene este Dios? Ustedes dicen que tan amor, tan misericordioso, tan tierno, y hace morir a los niños. Ahora en Israel, en Palestina, 7,000 niños matados por los bombardeos. 7,000. Si Dios existiera y pudiera impedirlo, si Dios existiera, suponiendo, sobreentendiendo que lo puede impedir, esto no sucedería.
Entonces la conclusión es que Dios no existe. No, está esta otra explicación para esa cuestión. Esta razón, por eso la importancia de esta razón. Esta razón que te dice, Dios no puede impedir lo que otros sí quieren. Por eso usan bombas y todo lo demás. Si quieren. Y Dios no puede impedirlo, porque se opondría a la libertad de esa gente que mata a estos 7.000 niños. Entonces, Dios existe, solo que hay que tomar en cuenta este punto. Entonces, eso te explica mucho, te explica por qué Dios no te complace cuando tú rezas y le pides una intervención importante. Hay una pregunta. Hay un comentario y dos preguntas. Primer comentario. Me da mucha claridad esta frase suya, Fray Mauro. La verdadera libertad es la que se armoniza con Dios. Es muy claro, no da espacio a que quede duda. Una pregunta. Dice, yo tengo una pregunta. ¿Cómo debemos de interpretar o explicar entonces a nuestros hijos el inicio del credo? Creo en Dios Padre Todopoderoso. Que es una definición total. Eso. Dios en realidad es todopoderoso. En sí mismo, como naturaleza de Dios, Él lo puede todo. Pero en la creación de seres humanos libres se han limitado en este poder. Digamos, lo deja para el final. El uso de su poder amoroso, en el caso del mal uso de la libertad humana, lo deja para el final. No lo puede hacer instantáneamente aquí, como nosotros pensamos. Entonces, se limita en este mundo, Dios se limita en su intervención para dar espacio a la libertad humana. Al final de la historia, al final del mundo, al final de la vida de cada uno, entonces sí, él vuelve a asumir, por decirlo así, la definición base de su naturaleza, que es ser todopoderoso. ¿Se entiende algo? Otra pregunta. Entonces, el ejercicio sin armonía con Dios de la libertad de los hombres compromete la voluntad de Dios. No, no la compromete. La voluntad de Dios queda intacta. Solo que en este punto, cuando Dios se encuentra con libertad humana que quiere mal usar las cosas, Dios se limita, suspende, digamos así, su poder todopoderoso. Se limita, en este mundo se limita. Es su creación. Creando al ser humano libre, él se limita en su intervención, en su libertad, en este mundo, reservándose la capacidad y el poder de intervenir y poner en su lugar las cosas, de hacer la justicia que en este mundo uno estaba esperando, de hacer todo lo que hay que hacer, pero al final
de este mundo. Siguiente pregunta. ¿Sirve rezar mucho entonces? Sirve rezar. Primero porque uno no sabe si hay libertades que se oponen a la oración que tú haces. Y segundo, porque la oración siempre es un diálogo amoroso con Dios. Y eso es como cuando habla con una persona muy sabia que siempre recibe cosas buenas. Y de parte del que reza es siempre una producción de amor. Por lo tanto, el Señor sabe cómo hacer fructificar ese amor. Ciertamente no lo tira en saco roto. Luego las modalidades no las conocemos. Todas las modalidades. Siguiente pregunta. ¿Qué hacer cuando un joven de 16 años dice: he estado intentando creer porque mi mamá me ha hablado de Dios y la he visto orar toda la vida y me habla de sus encuentros con Dios, pero no sé cómo creer? ¿Qué hacer? Yo lo primero le diría, muchacho, hay que buscar. ¿Has buscado tú esto? Hoy incluso tienes la computadora. Ve a ver qué significa tener fe. Claro, yo te lo puedo decir, pero vamos a pasar toda una hora para decirte qué es la fe. Pero hay miles de otras cosas. Tienes que buscar. Esto es lo primero que le diría. Segunda cosa que le diría, tienes que buscar honestamente. Tienes que ir a buscar quién hizo el mundo. ¿De dónde vienen los millones de astros? ¿De dónde viene el poder de los océanos? ¿De dónde viene la complejidad del ser humano? Su ADN, su cerebro. Honestamente. Tendrás tal vez toda la vida, pero si eres honesto, tienes que ocupar toda la vida para saber de dónde vienes, a dónde vas y cómo tienes que caminar. Estas son las preguntas serias de un ser humano. Si no se hace estas preguntas, pura lata. Eso se le dice pura lata, está bien. Y aquí está el ejemplo del famoso científico Anthony Flew. Escríbeselo si se lo puede escribir. Anthony con la Y al final. Anthony Flew, un científico inglés que ha escrito 5 libros para demostrar que no hay necesidad de Dios. Pero honesto. Eso a él que buscaba 5 libros. Pero a los 80 años, en un congreso de New York, 2004, se levanta, congreso de científicos, se levanta y dice, ustedes me conocen, hoy vengo a decirle todo lo contrario de lo que les he dicho en estos 80 años. ¿Y qué es? Les vengo a decir que científicamente he llegado a la conclusión de que tiene que existir un ser infinitamente más inteligente que el ser humano. Y le preguntaron, ¿y por qué esta conclusión?
El ADN, ácido desoxirribonucleico, que aquí creo que se dice NDA, ¿verdad? No, en inglés. En inglés es En el DNA. inglés es que es NDA. Bien. Entonces, el ADN que ha sido descubierto hace pocos años, por lo tanto no lo ha creado un ser humano, y que es tan complejo y tan perfecto que todas las partes actúan con una perfección impresionantísima. No la hizo un ser humano. Y para hacer esas cosas se necesita tener una inteligencia infinitamente más grande que la inteligencia humana. Es cuando yo he empezado a pensar que lo que yo decía no estaba bien. La segunda cosa, el Big Bang, la gran explosión, de donde viene todo el universo, de una canica de energía. La pregunta mía es, ¿y antes de la canica, quién está? Estas dos preguntas y estas dos respuestas, ahí está. Y ha escrito el último libro, Dios existe. 4 años después, el 10, 6 años después murió. Científico inglés, honesto. Esto es muy, muy importante, por eso yo veo de dónde viene, porque no todos son profundos y honestos así. Los científicos a veces son matemáticamente perfectos, profundos, pero mentalmente o filosóficamente, humanamente, son superficiales. Este es un hombre honesto. Hijo, ¿quieres hacer las cosas honestamente? Toma el ejemplo de este hombre. Chao. Ahora sí. Sí. Una pregunta. No tengo claro cuando preguntaron, ¿sirve rezar? ¿Por qué? Es que hubo una pregunta que decía, ¿sirve rezar? ¿Por qué? Y usted dijo que no sabemos, que sí, porque no sabemos si hay voluntades que se oponen. Claro. Se oponen a lo que yo estoy pidiendo, o no sé, no entiendo. Claro, que se opone a la voluntad de Dios que quisiera. ¿Verdad? ¿Por qué no conviene rezar? Se decía. Viene espontáneo decir eso, pero no. Primero, reza siempre. ¿Por qué? Puede ser que no hay gente que se oponga a la voluntad de Dios, que sí te quiere favorecer. Y segundo, que orar es siempre una producción de amor en el dialogar con Dios, que es amor. Y frecuentemente mi oración es en beneficio de otros, es amor. Entonces estas cosas son buenas en sí. Entonces siempre conviene orar. De lo del ADN, ustedes decían que el pecado original corrompe al ADN. Sí. Desde el pecado original. Es decir, ¿de dónde viene la oposición a Dios? Y que no quiere lo que yo estoy pidiendo a Dios. ¿De dónde viene? Hemos dicho, viene de tantas partes. Puede venir de mí, puede venir de la familia, puede venir de la libertad mía, de la familia, de la sociedad, del mundo y hasta de los antepasados.
Y un ejemplo, el papá, la mamá rezan para que el niño naciera sano. Pero hubo quien se opuso a eso, trasteando el ADN, que una vez trasteado, produce los genes del niño malo. Entonces, y aquí hay que explicar que para Dios todo es presente. No es como para nosotros, que los antepasados están 1.000.000 de años antes y entonces nos deberían de tocar ahorita. No, para Dios todo es presente. Por lo tanto, está allí lo que uno de hace 100 años quiso de que no, para el futuro, para Dios está allí. Es ahora que no quiere. Esto hace aún pensar aún más profundamente la responsabilidad del mal uso de la libertad humana. Hasta podemos hacer daño a los que vienen después. Por eso, Pero este es otro sí, tema que es un poco más difícil. por eso podría ser esas enfermedades genéticas. Es Por lo mismo. lo que llamamos enfermedad genética. Puede ser que la abuela decía, Señor, haz que todos mis nietos sean lindos, además de lindo, sea sano, que no tengan nada de dañado genéticamente, pero eso ya ocurrió. Y entonces la oración de la abuela siempre vale la pena, pero hoy se le opone la libertad de su bisabuelo. Tremendo. Sí. Es que el pecado original es que la libertad de todos es interdependiente. Y no solo ahorita en el presente, sino interdependiente en la humanidad. Y aquí, saltando a algo muy positivo, muy grande, impresionante, es formularlo así, que todos somos uno. Pero no nos metemos en eso. ¿Recuerdan la oración de Jesús en Juan 17 y pico, 17 y 15? Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y ahora con la cuestión de la física cuántica, empezamos a tener términos para reflexionar, dialogar y profundizar sobre este tema. La cuestión que todo es energía. Bueno, el Big Bang, una canica de energía que ha producido todo esto. Bueno, eso, a ver cuándo. El año que viene, tal vez. ¿Quién sabe?